Así funciona el mundo simbólico, ¿no? Así lo vamos a ver y lo vamos a encontrar en la Biblia. Representado en este caso, pues Jesucristo se representa, dice aquí, como un vástago que va a salir del tronco de Isaí. Entonces así es como empieza, digamos, a hablar de una forma profética, ¿no? Hablar acerca de Jesucristo y lo simboliza en una representación de un vástago que va a salir de las raíces. A nivel general en este tiempo, en nuestra época, pues conocemos este es el modelo más conocido, ¿no? Que se trabaja en los colegios, el que hemos visto en muchos videos, el que se trabaja en las instituciones. El más conocido, este es el modelo del árbol genealógico que nos han presentado, que nos han mostrado. Se dice que este modelo de árbol apareció más o menos en la Edad Media a través de artistas que comenzaron a dibujar ciertos tipos de linajes y lo representaron en sus pinturas, en sus dibujos, como árboles, como forma de un árbol, sí, así como vemos aquí. Empezaron a representar linajes de personas, de reyes, de dinastías y lo representaron en esta figura de un árbol. Entonces este modelo que vemos aquí pues es el más conocido, es el más común, donde hay una representación de la familia. Entonces aquí vemos por ejemplo que dice yo, hermana, entonces acá por un lado dice mamá, papá. En el árbol genealógico pues tenemos que entender que el árbol abarca a todos los familiares que son no solamente el papá, la mamá, los abuelos, sino todos los que pertenecen a la línea de sangre pertenecen al árbol familiar, al árbol genealógico. Entonces, miramos, ¿no? Que también el hombre en su contexto natural logró entender, logró percibir y logró interpretar de que se podía simbolizar a la familia, se la podía simbolizar con este árbol. Aunque digamos de pronto posiblemente el contexto no lo sacaron de la Biblia, pero lograron llegar a la misma conclusión de que se podía representar como un árbol, ¿no? Que la familia tenía una similitud, tenía un parecido, ¿no? A la forma como era el árbol, a como podía ser un linaje familiar. Entonces esta es la figura más común que conocemos hoy en día y como decía, pues los primeros modelos que se hicieron de este árbol, pues fue hace muchísimo tiempo en la Edad Media. Y desde ahí se adoptó esta forma o esta figura para poder representar la familia y es la que conocemos hoy en día, la que vemos, ¿no? La que se trabaja en muchas áreas. El contexto, pues digamos, en un principio está bien aplicado, ¿no? Porque es lo que acabamos de ver en la Biblia, en Isaías, que se representa la familia o un linaje se puede representar a través de un árbol. Sin embargo, pues hay que decir que no está, digamos, no del todo está bien simbolizado, ¿no? Más adelante vamos a ver realmente, o sea, a nivel espiritual, cómo está simbolizado y representado el árbol, ¿no? O sea, en general sí está bien aplicado el concepto, pero no está bien ubicado, digamos, los miembros o la familia no están bien ubicados en el árbol. Entonces más adelante vamos a mirar en otro video más posterior, vamos a ver espiritualmente dónde va, o sea, cómo están los miembros y dónde van, ¿no? Y para poder comprender mejor el significado desde el mundo espiritual. Bueno, teniendo en cuenta pues que eso ya es algo conocido, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, pues ese modelo es un modelo ya se trabaja y se entiende, ¿no? Entonces es más fácil hablar del árbol genealógico porque ya a nivel cultural, en los colegios, en diferentes partes, pues se trabaja con el modelo del árbol genealógico. Entonces, a nivel de la Biblia o a nivel sí espiritual simbólico, ¿qué representa ese árbol para nosotros? Entonces el árbol representa personas,
Porque para nosotros, digamos, en el contexto bíblico, entonces ese árbol tiene un significado, ¿no? Estudiándolo ya desde la Biblia. Entonces vamos a empezar mirando, por ejemplo, qué son los frutos. Entonces aquí tengo marcado el texto, dice Lucas 1:42. Entonces aquí está el árbol y vamos a ver qué significa cada cosa. Lucas 1:42 para ver qué es el fruto. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Un pasaje pues para los cristianos bastante conocido cuando el ángel se le presenta a María y dice estas palabras, ¿no? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces el fruto, primeramente en esta imagen o de esta forma simbólica, el fruto representa a un ser humano, el fruto representa un descendiente, el fruto representa una persona. Específicamente, pues en este caso habla de la venida de Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo, cuando María va a quedar embarazada de Jesucristo, entonces dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces ahí miramos una representación, ¿no? Entonces el fruto que sale de un árbol, ese fruto representa una persona, representa descendencia. ¿Qué representan las ramas del árbol? Entonces vamos a mirar Génesis 49:22. Génesis 49:22. Vamos a ver qué simbolizan las ramas a nivel simbólico en la Biblia. Dice así, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces estas ramas en el árbol también simbolizan personas, ¿no? Por eso en el título ahí yo le puse el árbol representa personas, ¿no? Porque estamos viendo el significado de las partes del árbol y vemos que son personas, ¿no? Entonces en este pasaje dice, rama fructífera es José. Entonces ya sabemos que José era hijo de Jacob, ¿no? Entonces se lo simboliza a él como una rama para poder posicionarlo en el árbol genealógico como parte de un linaje, como parte de una descendencia. Se lo ubica en este caso simbólicamente, se le dice que es una rama. Entonces, las ramas también simbolizan personas. Si miramos más abajo, dice el árbol mismo, el árbol, ¿qué simboliza el árbol? Isaías 61:3. Dice Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, ¿qué significa, simbolizan los árboles en la Biblia? Pues uno de los significados es, dice, y serán llamados, está hablando de personas, está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de los justos, dice, serán llamados árboles de justicia. Entonces, el árbol en sí, todo el árbol en sí también puede representar simbólicamente a una sola persona, puede representar el árbol a un pueblo, en este caso cuando habla está hablando, haciendo referencia a Sion o cuando hace referencia al pueblo de Dios, también el árbol puede representar un pueblo, puede representar personas, puede representar una sola persona. La raíz, Isaías 53:2. ¿Qué simboliza la raíz en este sentido? Dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Entonces está hablando nuevamente de una persona, específicamente de Jesucristo. Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca.
Entonces, ¿qué simboliza la raíz? Simbolizan personas también, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos viendo aquí nos lleva a una sola conclusión, ¿no? Entonces, el árbol le representa personas, la raíz puede representar personas, las ramas personas, el fruto, que cuando la Biblia habla del fruto del vientre, pues representa también un fruto, ¿no? Y esto representa personas en el contexto de este árbol genealógico. Entonces volvemos a la imagen que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces podemos llegar a la conclusión de que este modelo que se trabaja hoy, que se trabaja desde hace muchos años, representativo. Entonces miramos que este modelo encaja, ¿no? En lo que dice en lo que dicen los versículos que leemos, ¿no? Entonces el tronco, ya dijimos, representa personas, la rama representa personas, las raíces representan personas. Entonces es un concepto que se ha manejado bien, ¿no? O sea, sí está bien planteado el poder representar a las personas, el linaje, poderlo representar en la forma de un árbol. Salmos capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice: Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces miramos otro pasaje más que corrobora lo que estamos diciendo. En el verso 3 dice: será como árbol plantado. ¿A quién se está refiriendo? A la persona que no anda en los consejos de malos, a la persona que está meditando en la ley de Dios. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, en muchos pasajes y en muchos versículos vamos a encontrar el simbolismo de las personas en el árbol. Entonces, esto corrobora el concepto que estamos viendo de que el árbol en sí mismo también representa personas, ¿no? Todo esto está refiriéndose a personas. Es necesario entender esto porque cuando empecemos a trabajar el tema, cuando estemos hablando de iniquidad y maldiciones generacionales, se necesita obligatoriamente hablar de la descendencia, hablar de la familia, hablar de los padres, los abuelos, los nietos, y todo esto se puede representar en el árbol a través de un árbol genealógico. Bueno, ahora vamos a mirar en esta imagen. Esta imagen la hice para poder explicar algunos puntos y poder entender. Ya en este caso no vamos a mirar el árbol como la figura o el símbolo de un linaje o de una descendencia, sino que en esta imagen vamos a entender el árbol en el sentido de poder comprender qué significa dónde está la iniquidad y cuál es la diferencia con el pecado. En otros videos ya habíamos explicado que la palabra iniquidad es diferente a la palabra pecado, tienen un significado diferente y son palabras diferentes. Entonces vamos a mirar aquí. Aquí puse una línea de color como morado, la vemos que sale de la raíz, esa lineecita que va punteada, entrecortada, está simbolizando que sale desde la raíz, está saliendo algo, no está saliendo como figurativamente, podemos decir así, como sube la sustancia, los nutrientes suben desde las raíces por todo el tronco hasta llegar a las ramas y al fruto. De esa misma forma, desde las raíces espirituales en los árboles también pasa lo mismo. Entonces hay una raíz que está saliendo algo desde la raíz y eso pasa todo el árbol y llega hasta los frutos. Generalmente lo que nosotros vemos, lo que se puede ver en una persona, lo que nosotros llamamos lo que nosotros entendemos como pecado, es lo que se conoce como el fruto, ¿no? Entonces, cuando una persona está pecando o comete algún pecado, lo que estamos viendo es el fruto. ¿Qué es el fruto? El fruto es algo que se ve. El fruto es la consecuencia, o sea, el resultado de algún proceso, de algo que pasó.
Entonces vamos a ver Génesis 3:3. Dice Génesis 3:3: Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Dice, pero del fruto del árbol que está en el huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, ¿qué es este fruto? ¿Qué representaba este fruto simbólicamente en el huerto en Adán y Eva, ¿no? Entonces, vemos que dice que el resultado de este fruto era que morirían. Entonces vamos a Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí vemos las mismas palabras, ¿no? La paga del pecado es la muerte, la consecuencia, el fruto del pecado es la muerte. Entonces, en este sentido podemos representar el fruto. El fruto en este árbol lo representamos como el pecado, porque es lo que me produce, ¿qué produce el pecado? La muerte. Y eso fue lo que le dijo Dios, ¿no? Que no comieran de ese fruto porque produciría muerte. Entonces, simbólicamente ese fruto nos simboliza el pecado. El pecado. El pecado, pues el fruto, lo que decía, el fruto es lo que se ve. En el segundo contexto tenemos lo que es la iniquidad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo ponía en otra enseñanza, ¿no? Por ejemplo, uno mira a una persona que es alcohólica, entonces eso es lo que se ve. Vemos a la persona que está, por ejemplo, en una cantina, que está tomando. Se ve la persona, se ve el fruto. O sea, ese es el fruto, ¿no? Que la persona tiene este pecado o está en borracheras. Pero no se ve la causa, no se ve la maldición, no vemos el origen. Entonces no sabemos qué le provocó eso a esta persona. Solamente vemos el fruto. ¿Cuál es el fruto? Las borracheras, que la persona se la pasa en las cantinas, que se la pasa todo el tiempo, sí, tomando licor y borracho. Entonces, ese es el fruto, ese es el pecado. Pero detrás de eso hay una causa, ¿no? Lo que dice aquí, que no hay, que dice aquí, ¿no? Dice aquí, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces este trabajo que hacemos de estudiar lo de la iniquidad y las maldiciones generacionales tiene el objetivo de encontrar la causa. Entonces, lo que generalmente, pues normalmente se trabaja, ¿no? Entonces, al conocer la situación de alcoholismo de la persona, lo que se hace es tratar de cortar el fruto, de arrancar el fruto, de destruir ese fruto, pero generalmente, o sea, muchas veces eso no se va a lograr porque no se ha cortado la raíz, la causa original. Hay personas, muchas personas que tienen diferentes situaciones de adicción y se rehabilitan, se meten a un proceso de rehabilitación. Y vemos que muchas de ellas, generalmente, muchas de estas personas tienen recaídas constantemente. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es porque se está tratando de cortar el fruto, pero la raíz sigue escondida, la causa, no se está trabajando la causa, sino que se está trabajando es con lo que se ve, con la consecuencia. Entonces, desde el punto de vista espiritual, pues lo que se debe hacer es cortar la raíz. Hay que encontrar la raíz, porque la persona se está inclinando, digamos, a la borrachera o a cierto tipo de adicción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la lleva? ¿Qué causó eso? Entonces, pues, en un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que una persona puede terminar en borracheras y la causa o la raíz puede ser un abandono materno. Puede ser que la persona cuando era niña tuvo que criarse solamente con su papá. Entonces esta persona o este hombre trata de llenar los vacíos emocionales que tiene a través de una borrachera. Lo que él está haciendo, la borrachera no es el problema en sí, no es la causa, es la consecuencia, es el fruto, es lo que él está haciendo para tratar de llenar un vacío. Entonces lo que hay que hacer es buscar la raíz, la maldición, que es lo que está originando eso,
Y para eso es que trabajamos esta serie de videos de maldiciones generacionales para poder encontrar la causa y atacar directamente el origen, la raíz. Porque quitar el fruto realmente no va a tener no va a tener, no va a ser algo permanente, porque muchas de las personas, como decía hace rato, tienen recaídas porque no se ha cortado la raíz. Entonces se está cortando o se está podando el árbol constantemente, pero vuelve y crece. Es como cuando se poda un árbol, le cortan las hojas y vuelven y crecen, y vuelven y se cortan y vuelven y crecen. Entonces lo que hay que hacer en este caso pues es encontrar la raíz del problema, encontrar cuál es el origen y poder cortar, ¿no? Así como esa raíz se puede cortar, se puede arrancar. De esa forma entonces para que no vuelva a dar malos frutos. Entonces diferencias en conclusión. Diferencias entre pecado y la iniquidad. ¿Cuál es la diferencia? Número uno, la iniquidad está ligada a la maldición y la maldición es una causa. Entonces, la iniquidad es la causa del problema y el pecado es la consecuencia. La iniquidad no se ve, el pecado, que es el fruto, sí se ve. Entonces son diferencias muy claras entre lo que es la palabra iniquidad y pecado en esta representación del árbol, de un árbol, ¿no? Que miramos aquí. Entonces no es lo mismo pecado que iniquidad, porque la iniquidad está abajo, el pecado está arriba. La iniquidad es la causa y el pecado es la consecuencia. La iniquidad no se ve y el pecado es el que se ve. El pecado es lo que nosotros vemos, lo que la gente manifiesta. Bueno, en esta imagen final ya para poder mirar de forma práctica un ejemplo, vamos a mirar de forma práctica ya cómo funciona en la vida real esto, ¿no? Entonces vamos a trabajar o mirar cómo funciona una herida de abandono materno, lo que yo mencionaba hace un momento. Entonces vamos a suponer que hay una pareja que se separó y que en este caso el hogar, el hombre tuvo que criar, por ejemplo, tuvo un hijo, ¿no? Entonces la mujer se fue del hogar y dejó un hijo que quedó solamente al cuidado de su padre. Entonces este hijo empieza a crecer sin su madre y empieza a generar o a crecer con una herida de abandono materno. Entonces en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo donde están las raíces del árbol, puse la herida, dice abandono materno. ¿Por qué está abajo? Porque esa va a ser la causa, esa va a ser el motivo, esa va a ser lo que va a producir frutos. Entonces el abandono materno va a ser el origen de diferentes problemas que va a ir desarrollando este niño, que va a ir creciendo y va a ir desarrollando diferentes manifestaciones que tienen el origen en el abandono materno. Entonces de igual forma la iniquidad va subiendo por todo el árbol y en este ejemplo vamos a ver varios frutos del abandono materno. Entonces aquí está simbolizado con unas manzanitas verdes, ¿no? Entonces hay cuatro frutos que produjo la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Es el abandono materno. Entonces, ¿qué puede pasar en un hogar cuando un niño creció sin la madre? Como decía anteriormente, esta persona va a ir creciendo, va a ir madurando y va a tratar de llenar el vacío materno que tiene de diferentes formas, de diferentes razones. No todo el mundo va a manifestar el mismo fruto, aunque tenga la misma herida. Una posible consecuencia del abandono materno, o como la persona va a tratar de llenar su vacío, es número uno con borracheras. Más adelante en otra enseñanza, cuando ya estemos trabajando directamente esta herida de abandono materno, vamos a ver qué relación tiene el abandono materno con las borracheras. ¿Por qué una persona que tiene falta materna termina en una borrachera? Porque esto simbólicamente tiene un significado. Otra causa o otro fruto que puede producir el abandono materno es la promiscuidad. Entonces,
Lo que nosotros vemos es la manifestación, entonces decimos, ah, esa persona es promiscua, pero ese es el fruto, es el pecado. Pero no sabemos cuál es la raíz, qué fue lo que lo originó a esa persona que terminara en promiscuidad. Entonces ese es el trabajo que se debe hacer, buscar en el árbol genealógico cuál es la raíz, cuál es la causa, qué está causando que esa persona terminara en la promiscuidad. Otra posible fruto o consecuencia del abandono materno es la separación. Entonces la persona va a vivir situaciones de separación. Otro fruto puede ser el rechazo simplemente, ¿sí? Entonces, al hecho de que la madre abandonó este niño y que él se crió sin su madre, es muy posible que esta persona experimente situaciones de rechazo en diferentes áreas de su vida. Pero al agarrarse a buscar, al estudiar el árbol y encontrar la causa, resulta que la causa era el abandono materno. Entonces de eso se trata todo este proceso que estamos haciendo de estudiar la iniquidad y las maldiciones generacionales. El objetivo de todo esto es encontrar la causa, qué es lo que está causando, ¿sí? La idea no es atacar solamente el árbol o el fruto, sino la idea es encontrar la raíz para poder de que la persona verdaderamente quede libre, para poder que la persona no vuelva a tener recaídas, porque mientras esta raíz no se haya cortado, vuelve y crece, ¿no? Entonces el fruto vuelve y crece porque hay una raíz que sigue nutriendo el árbol. Entonces en esta figura el árbol ya no está simbolizando a personas, ¿sí? Sino que en esta figura el árbol lo estamos viendo como una representación de cómo opera la iniquidad, cómo opera el pecado. Entonces también hay que tener en cuenta que el árbol también simboliza eso, ¿no? El árbol también es una forma de poder comprender qué es la iniquidad y qué es el pecado. Es una forma de entender cómo opera esta iniquidad en el árbol. Es bueno comprender pues este concepto porque la Biblia dice que Dios habla de muchas maneras y el hombre no entiende. Entonces es bueno comprender esto porque a muchas personas Dios les habla o Dios les muestra en sueños o en visiones, por ejemplo, un árbol o las raíces, y si la persona no sabe qué es lo que simboliza esto, entonces pues la persona no va a entender, no va a comprender. Entonces por eso estamos viendo los significados del árbol. El primer significado que miramos es que el árbol representa un linaje familiar. En este segundo caso, el árbol está simbolizando el pecado y está simbolizando las raíces, simbolizan la iniquidad. Y el fruto, los frutos son el pecado, las diferentes manifestaciones que tiene esa iniquidad. Entonces este concepto es un concepto, ya lo vimos, bíblico, es un concepto que para que nosotros podamos entender, ¿no? Para que nosotros podamos entender cómo opera esto en el mundo espiritual.